Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Las intenciones para esta Santa Misa son las siguientes. Pidamos al Señor por los caballeros de Colón de nuestra parroquia y diócesis, sus esposas y familia. Por las siguientes almas del purgatorio: Ibe Jusino Torres, su papá Luis A. Jusino; Nildairi Jusino Torres, su papá Luis A. Jusino; Virgen Ramírez Vega, sus hijas y yerno; Virgen Ramírez Vega, su hermana Flor y su esposo Tito; Luisito Mercado Negrón, intención especial; Luisa Josefa Toro, su prima Mitia; Ramonita Figueroa Moreno, su hija Dalia; Joaquín Ayala, su hija Delia; Hoy veremos la figura de Cristo transfigurado, igual que los que emprenden una marcha al contemplar desde lejos la cima que quieren alcanzar. Se sienten animados para afrontar las dificultades del camino. Así también nosotros, los discípulos de Jesús, viendo el rostro glorioso de Cristo, podemos comprender mejor que la pasión es el camino que conduce a la resurrección. De pie para recibir al celebrante de esta Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Buenos días, hermanos. Compadrito que tengo suele cantar, sobre todo en Navidad, el único aguinaldo que sabe, que dicen que me muero, pero no me muero nada. Es un mareíto de esos que me dan. Eso me pasó a mí en los pasados días. Agradezco sus oraciones, sus atenciones, pero ya estamos en pie nuevamente, después de un receso breve en el 5 estrellas. Muchas gracias a todos por su preocupación y su oración. Dispongámonos a celebrar dignamente los misterios de la fe, reconociendo con humildad que hemos pecado y arrepentidos imploremos el perdón de nuestro Dios.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Abraham es el hombre de la fe y de la confianza absoluta. Él es capaz de desprenderse de su hijo amado por aquel que es la esperanza divina. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham, llamándole Abraham. Él respondió: aquí me tienes. Dios le dijo: toma a tu hijo único, el que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar, apiló la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí me tienes. El ángel le ordenó: no alargues la mano contra tu hijo, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo.
Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo te bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Palabra de Dios. En presencia del Señor, en el país de la vida, Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Tenía fe aun cuando dije: qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. En presencia del Señor, en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. En presencia del Señor, en el país de la vida. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. La confianza en Dios en medio de la adversidad se basa en el hecho de la redención. Dios Padre no perdonó a su propio Hijo. Nada debemos hacer dudar del amor de Dios, del amor que Dios nos tiene, ya que Cristo crucificado es la mayor prueba de ese amor. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Dios el que justifica? ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo
que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros. Palabra de Dios. La narración de la transfiguración, tan llena de detalles simbólicos, nos sitúa ante Jesús, que anticipa a los demás íntimos su desenlace victorioso de comunicar la vida. Es por el camino de la cruz por el que llegamos a la resurrección. La cruz y la gloria va a ser desde ahora la enseñanza de Jesús a sus discípulos, puesto de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Señor, es la fuerza que nos une en el amor. Tu palabra, Señor, es la fuerza que nos une en el amor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Siéntense, hermanos, por favor. En nuestra peregrinación cuaresmal, que iniciábamos el pasado miércoles de ceniza, y que en cierto modo nos va dirigiendo cada domingo la palabra que Dios nos dirige, hemos de estar atentos, muy atentos, a los signos que nos son propuestos porque van a ser claves en esta peregrinación cuaresmal. El primer domingo, el pasado domingo, contemplábamos cómo Jesús fue empujado por el Espíritu al desierto. Primer signo, el desierto. El desierto que evoca soledad y silencio. Si reflexionábamos el pasado domingo
el mensaje del Evangelio y de la liturgia, todos los bautizados somos llamados a hacer experiencia de desierto. Y experiencia de desierto es provocar silencio y soledad para intimar con el Padre Dios. En el desierto hay que ir a lo esencial. En el desierto no hay lugar para la comodidad, la conveniencia, porque el desierto es un lugar inhóspito. Y en este tiempo hemos de volver a lo esencial, a lo necesario. Y lo único necesario es Dios, y nada más que Dios. Hagamos experiencia de desierto. En este segundo domingo se nos propone otro signo en el que hoy nos detenemos: la montaña alta. Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan, 3 de los discípulos, a la montaña alta. En la Escritura en general, el monte, la montaña, es el lugar más cercano a Dios. Y es el lugar donde vamos a su encuentro, donde se permite con mayor facilidad esa intimidad con Dios. Hay que subir a la montaña. Y en esa montaña alta, nos relata hoy el Evangelio, tiene lugar la transfiguración. Es decir, Jesús comparte con los discípulos, hace constar a los discípulos su gloria de Dios. Esa gloria que es la meta de nuestra peregrinación. Vamos a la gloria de Dios. Todo bautizado, todo caminante en fe, es un peregrino que marcha jubiloso a esa contemplación de la gloria y a insertarse en esa gloria del Dios eterno para siempre. Pero para lograrlo, para alcanzar la gloria, hay que alcanzar la cima del monte. Tenemos que subir a la montaña. La subida a la montaña, todos, supongo, hemos vivido la experiencia de subir un monte, aunque no sea tan alto como el Tabor, como este monte del Evangelio de hoy. Y toda su vida implica esfuerzo, toda su vida implica sacrificio. No podemos subir un monte, no podemos subir una montaña como el que va de picnic. Si usted pretende subir una montaña, escalar una montaña de la altura del Tabor, del monte del Evangelio de hoy, son unos 600 metros, unos 2000 pies de altura, y pretende ir con una neverita llena de hielo, de agua, de algunas bebidas refrescantes, entre las que incluyeran algunas medallitas, no de la Virgen precisamente, por aquello de que hay que refrescarse, usted no alcanzaría la cima. No se lo permitiría el peso que arrastra consigo. Para llegar a la cima, tiene que desprenderse de lo burdo, de lo pesado, de las ataduras y cadenas opresoras que le acompañan en el camino. Solo podemos alcanzar la montaña alta desprendiéndonos de nuestras cargas, las que llevamos en el corazón. Si queremos llegar a la gloria de Dios, a contemplar la gloria de Dios, tenemos que arrancar
del interior lo que impide alcanzar esa gloria. Rencores, resentimientos, egoísmos, envidia, pecado, todo vicio que nos aleja, que nos separa de ese amor de Dios y del encuentro con los hermanos. Porque el camino, la subida, requiere que nos aligeremos, que vayamos ligeros de equipaje. Así tenemos que peregrinar en el desierto cuaresmal. Cuando vamos de viaje, los que solemos viajar y nos gusta viajar, mientras menos maletas llevemos, mientras menos peso carguemos, más planificante es el viaje. Lo podemos disfrutar, lo podemos vivir con alegría. Cuando usted quiera ir de viaje, si empieza a echar cosas en las maletas y cargar las maletas y llenar maletas y aumentar maletas, el viaje se le hace una tortura. No, lo mejor es viajar con un maletincito con lo mínimo, lo indispensable. Usted echa 3 piezas de ropa interior. Un día se la pone al derecho, el segundo día al revés, al otro día le da un chofito y vuelve y se la engancha. Y su viaje es espectacular. Pero vaya ligero de equipaje. Porque como vaya con cargas pesadas, el viaje es una tortura en lugar de ser placer. En la vida tenemos que ir ligeros de equipaje. Para subir a la montaña alta, para llegar a la gloria de Dios, tenemos que quitarnos el equipaje que nos sirve, el que encadena, el que deteriora el corazón y que ya antes mencionaba. ¿Por qué Jesús les muestra a los discípulos su gloria? Porque los discípulos y nosotros tenemos que llegar a la comprensión de que esta es la meta. En el camino tendremos que vivir la experiencia del dolor. Los discípulos vivirán la experiencia de la cruz. Y Jesús les está diciendo, si quieren llegar a la gloria, si quieren alcanzar la cima del Tabor, sepan bien que primero tienen que vivir la experiencia de la cruz. Primero tienen que pasar por el Calvario, como camino de purificación, como camino de penitencia, necesario por la fragilidad propia de lo humano. Nadie alcanza la gloria sin abrazarse a la cruz. Nadie alcanza la eternidad feliz junto al Padre sin haber vivido la experiencia del dolor que redime. Y por ello, en el camino contemplando esa gloria, seremos fuertes, viviremos con ilusión los momentos de dificultad en nuestra vida. En algunos momentos nuestro desierto al que nos llevará el Espíritu será la aflicción y el dolor, la enfermedad, el cansancio y la fatiga. Lo viviremos todos. La semana pasada yo me preparaba para celebrar el primer domingo de Cuaresma y predicar ese primer domingo de Cuaresma. Y el Espíritu me empujó al hospital. No se lo prediqué a nadie, me lo tuve que predicar a mí mismo. Y un hermano sacerdote que siempre me dice, lo envié yo al seminario, lo acompañé en su formación, hoy es mi hermano en el sacerdocio. Y a todo el mundo le dice que es mi hijo en el sacerdocio. Pero siempre me ha dicho, desde que es sacerdote, yo rezo por ti para que sufras. Porque tú vives tan contento siempre que parece que no sufres nunca. Y tienes que sufrir para llegar al cielo. Y cuando estuve en el hospital me llamó, y yo con el tubo ese que casi no podía hablar, y me dijo, me alegro que estés sufriendo. Yo le dije, gracias, sé que tengo que también abrazarme a la cruz. Todos tenemos que abrazar la cruz.
en la enfermedad, en el dolor, en la aflicción. Y cuando abrazamos la cruz, entendemos mejor el sentido de nuestra vida. Cuando abrazamos la cruz, no tememos a nada ni a nadie, mucho menos a la muerte. Llevaré conmigo siempre el rostro, el recuerdo hermoso de hombres y mujeres a los que he encontrado en el camino, que vivieron una fe firme, valerosa, una fe comprometida, que a la hora de la muerte estaban gozosos, se alegraban de morir, le pedían al Señor que cuanto antes los llevara con ellos. Recuerdo a Paula, que moría de cáncer de pulmón y me decía en los últimos días de su vida cuánta alegría sentía porque iba a encontrarse con el Dios que había amado toda su existencia y que esperaba que fuera cuanto antes porque ya quería estar en la gloria, ya quería estar en el cielo. O a José Ángel, que a la hora de su muerte me daba las gracias porque le había acompañado y porque aquella enfermedad que había padecido le había llevado al encuentro con el Señor para vivir con Él para siempre. Porque cuando hemos contemplado en el Tabor la gloria, no tememos al dolor, no tememos al sufrir, no tememos a la muerte, porque sabemos que nos espera la gloria eterna junto al Padre Dios. Por ello no podemos quedarnos en el Tabor. La tentación de los discípulos, que bien se está aquí, vamos a hacer 3 tiendas, vamos a quedarnos aquí. Todos los que han vivido la experiencia, aunque sea fugaz, del Tabor en su vida, o que vivieron el cursillo de cristiandad y segurísimo en algún momento ante el sagrario vivieron la experiencia del Tabor. Los retiristas que han vivido la experiencia de vivir también esa intimidad con Dios ante el sagrario, seguro que aunque en un momento fugaz vivieron la experiencia del Tabor. Los jóvenes que vivieron aquella jornada o que han vivido experiencias semejantes igualmente. Los que han vivido el bautismo en el Espíritu Santo, los hermanos de la Renovación, saben muy bien lo que implica vivir el Tabor, la experiencia de la gloria de Dios. Todos y cada uno, unos en momentos de oración intensa, fuerte, en momentos especiales de la vida, en los que han vivido la cercanía, la certeza, la experiencia del amor de Dios. Han contemplado el Tabor fugazmente en su vida y los ha preparado el Señor para que se abracen a la cruz y amando la cruz alcancen de manera definitiva un día esa gloria que nos espera. Emprendamos el camino a la montaña, a ese monte alto, donde Cristo nos muestra su gloria. Si el camino va a ser esforzado, yo recuerdo la primera vez que fui a Tierra Santa, a finales de los 80, me ilusionaba llegar al Tabor, estar en aquel monte de la Transfiguración, en medio de aquel valle de Galilea hermoso, está el monte Tabor. Llegábamos a la cima del monte y el guía nos decía, como los autobuses no pueden subir la montaña, hay una callecita, sí, pero los carros pequeños pueden subir, los autobuses no. Que nos esperaban unos taxis para subirnos a lo alto del monte. Pero el que quisiera subir andando, que podía hacerlo. Y yo medio aprontado me acerqué al guía y le dije, oye, ¿cuánto se tardará uno si sube andando? Me dijo unos 20 minutos. ¿Y cuánto tiempo vamos a estar en la montaña? 2 horas, 2 horas y cuarto. Ya, pues eso es un quitado, yo me voy a ir andando, le dije. Y lo dije al grupo de peregrinos.
Yo voy a subir andando, el que quiera unirse conmigo. Y las más viejas del grupo fueron las primeras presentadas que dijeron que iban a ir andando conmigo para subir la montaña. De más está decir que ninguna llegó. Caminando no, en el camino, ¡ay, ya no puedo más! Y pues espera un taxi, aunque sea en el bonete, te montas y te vas. Yo llegué solo, sudado, adiante. Tardé 2 horas en subir al monte. Y no vi el monte en aquella primera experiencia. Porque cuando puse el pie en la cima, el guía llamaba, ya nos tenemos que ir. Menos mal que fui 4 veces más. Y cuando decía el guía, el que quiera subir andando, yo me paraba y le decía al grupo, la madre para el que diga que va andando, todo el mundo aquí se va en taxi, que esto ya yo lo viví antes. Cuesta subir en la montaña, pero solo con el esfuerzo de la vida, con la entrega generosa, con la decisión valerosa de que queremos hacer la gestión de emprender la subida y llegar a lo alto del monte, podremos contemplar la gloria de Dios y prepararnos para el camino, para continuar nuestra jornada con ilusión, esperanza y alegría. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos nuestra súplica a Dios nuestro Padre. Por la Iglesia, para que intensamente se reforme con sus instrucciones y se mueve en sus miembros según el modelo de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que buscan a Dios, para que puedan descubrirlo en la vida de los creyentes, en verdadero rostro de Dios vivo y revelado en Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la comunidad y parroquia, para que el anuncio de salvación de Jesucristo nos sirva para experimentar la alegría de la fe y el poder del amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros y para que el celebrar el misterio de la muerte y resurrección del Señor en esta Eucaristía ayude a nuestra conversión para seguir a Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la conversión de quienes aún no conocen el amor de Dios, roguemos al Señor. Por todos los bautizados, que nunca dejemos de mirar la gloria de la montaña, la gloria que nos espera,
Roguemos al Señor. Que el dueño de la mies envíe abundantes obreros al rebaño. Roguemos al Señor. Atiende, Padre bueno, nuestra súplica, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. En la tierra del Señor y sembrador, la semilla de tu paz, Señor. Y después el viñado trabajo en buena lid, y las fieras ven crecer las espigas y la vid. El trigo se molió en el molino, rompiendo su cuerpo como tú. La uva la pisó el hombre en el lagar, igual que tú te dejaste pisar. Y ahora convertido en pan y vino, tu pueblo lo ofrece en tu altar. Conviértelos, oh Dios, son frutos de tu amor, en tu cuerpo y sangre, Señor. Conviértelos, oh Dios, son frutos de tu amor, en tu cuerpo y sangre, Señor. En la tierra la sembra y sembrador, la semilla de tu paz, Señor. Y después el viñado trabajo en buena lid, y las tierras ven crecer las espigas y la vid. El trigo se molió en el molino, rompiendo su cuerpo como tú. La uva la pisó el hombre en el lagar, igual que tú te dejaste pisar. Y ahora convertido en pan y vino, tu pueblo lo ofrece en tu altar. Conviértelos, oh Dios, son frutos de tu amor, en tu cuerpo y sangre, Señor. Conviértelos, oh Dios, son frutos de tu amor, en tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles, para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para mostrar con el testimonio de la ley y los profetas que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección. Por eso con los coros celestiales te alabamos en la tierra llenos de alegría
cantando sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo es tu nombre, santo. Dios del universo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y los mártires, San Isidro Labrador y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ángel Luis, al colegio de obispos, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de amor fraterno, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. En el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos en su cruz, démonos la paz como signo de reconciliación. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, la paz. Este es el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor.
Oremos. Después de haber recibido estos gloriosos misterios, Padre, te damos gracias porque aún viviendo en la tierra ya nos haces partícipes de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un momento, hermanos, por favor, mientras hacemos la segunda colecta en la que pedimos su máxima generosidad y agradecemos su colaboración. Recordemos, en esta segunda semana de Cuaresma, hoy a partir de la 1, los catequistas, Cáritas y Legión tienen su reflexión cuaresmal en la capilla de Majinas. Mañana, lunes 1 de marzo y el martes 2 de marzo, tendremos misiones cuaresmales en las comunidades de Majinas y de La Máquina, desde las 6:30 de la tarde en sus capillas respectivas. El martes hay misa en Rincón Hoyo a las 6 de la tarde. Participemos de las misiones, escuchemos la palabra. Si queremos alcanzar la gloria de Dios, tenemos que esforzarnos. Igualmente, cada viernes hay viacrucis en las capillas, en las comunidades. El viernes me dijeron que en algunas comunidades fueron al viacrucis 3, 4 personas. Le asigné a las comunidades, a los movimientos apostólicos. Hermanos caballeros de Colón que están aquí, ustedes tienen que ir a La Máquina el viernes al viacrucis, por favor, que no fueron este viernes pasado. Y así las comunidades y los grupos apostólicos deben unirse en la oración, en el sacrificio, en este tiempo cuaresmal, todos. Durante la Cuaresma tenemos confesiones los miércoles aquí, de 5:30 a 7 estaremos los sacerdotes disponibles. Todo bautizado tiene la obligación de confesarse. El primero yo. Todos tenemos que confesar nuestros pecados. No veremos la gloria de Dios si no nos arrepentimos y nos confesamos. Tengámoslo muy claro presente. Para llegar al cielo tenemos que recibir el perdón de nuestro Dios y por eso nos tenemos que confesar todos, incluyéndome. Este miércoles también tenemos misión cuaresmal diocesana desde el templo parroquial de Cabo Rojo, San Miguel Arcángel. Como no podemos movilizar a la diócesis, se hará por las redes sociales, virtual. Digo, en el templo sí habrá fieles presentes, la capacidad que tiene el templo de San Miguel Arcángel. Recordemos que los jueves adoramos al Santísimo, también tenemos que venir a adorarle, a postrarnos ante su presencia. Y en la tarde, igualmente, la misa de enfermos y luego tenemos la adoración ante el Santísimo. Este viernes tenemos una jornada especial para jóvenes. Convocamos a los jóvenes, inviten a los jóvenes en sus familias, sus vecinos, a que este viernes vengan al templo a adorar a Jesucristo y a vivir la experiencia del Tabor. Los jóvenes este viernes aquí en el templo. Quienes han hecho su primera comunión y confirmación, quieran ser monaguillos y monaguillas, deben comunicarse con Sor Cruz. La oficina parroquial la vamos a cerrar la vamos a abrir hasta las 12, porque en las pasadas semanas que abrimos hasta las 3, en las tardes no viene nadie, no tiene caso tenerla abierta si no hay quien acuda para servicio. Por lo que los sacerdotes estaremos disponibles, pero lo que tenga que ver con la oficina, hasta las 12 del mediodía. Cáritas solicita ayudas en familia. Hay 2 familias que necesitan con urgencia lavadora. Si tienen algunas para donar, por favor, infórmenlo. Igualmente, nuestro hermano Abel Valentín, que fue muy comprometido, un fiel valeroso de nuestra parroquia, ministro de la comunión en el pasado, pero muy enfermo, le amputaron una pierna, necesita ayuda para cuidado en las noches. Esto es pagando, es un trabajo. No es voluntario ni es servicio de caridad. Si conocen personas que cuiden enfermos en las noches,
Abel está necesitando algunas noches y fines de semana en las noches. ¿Quién les cuide a él y a su esposa? Por favor, informarlo. Ya comenzamos las obras del sellado del techo de la iglesia, de este templo, y de la casa parroquial, a un costo de $24.800, por lo que con urgencia necesitamos que donen uno o varios pies cuadrados. Son un total de 1.970 pies cuadrados. De tanto medirlo ya me lo aprendí. Así que si muchos de ustedes donan uno o varios pies cuadrados, en poco tiempo cubrimos eso. A más o menos $20 el pie cuadrado, poco menos, pero vamos a redondearlo en 20. Así que te done 2, 3, 4, 5 pies cuadrados y avanzamos para cubrir el costo total. Gracias a los que aportan por ATH Móvil. Todavía quedan unos 29 bancos por restaurarse, hay 20 que ya están en el ebanista y los últimos 9 que quedan allí. También necesitamos su auxilio para ello. Y tienen el itinerario de las misiones para la próxima semana. Así que continuamos en esta peregrinación cuaresmal, ilusionados, comprometidos y volviendo a casa, como nos pide el Evangelio. ¿Alguien cumpleaños? ¿Alguno quiere adelantar el responso o tenerlo ya anticipado? De pie. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Señor, bendice a tus fieles y protégelos constantemente. Haz que se identifiquen de tal modo con el Evangelio de tu Hijo, que anhelen siempre aquella gloria con la que se mostró a los apóstoles y puedan alcanzarla felizmente. Por Jesucristo nuestro Señor. La celebración de la Santa Misa ha terminado, podemos ir en paz.